abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 47. Evangelio según San Lucas, versículos 44 al 47. Y dice así: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, dijo el Señor Jesús. Después de su resurrección, ahora Él se ha presentado al aposento alto y se ha transformado, es decir, Él pasó las barreras físicas de ese aposento y de repente está ahí con ellos, y Él comienza a darles una clase de cómo interpretar las Escrituras, porque ellos no saben qué pasó, por qué murió y ahora por qué está Él ante ellos. Entonces Él les explica y da la mejor lección de cómo interpretar las Escrituras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en dónde? Recuerden ahora, para los fines de hoy, los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosas. Fíjense que ellos habían estado con Él 3 años y todavía tenían el entendimiento cerrado. Así que ahora, después de su resurrección, Él les abre el entendimiento. Y de eso pudiéramos predicar todo un sermón. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahora Él les dice lo que hay en las Escrituras. Y esas Escrituras son el Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Él está hablando solamente del Antiguo. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y ¿qué cosa? El perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, esas todas las naciones ahora incluye a la bella Colombia, a Barranquilla, y aquí en esta iglesia donde nos encontramos, de tal modo que estas palabras de Jesús lo tenían a usted y a mí en mente hoy, en Colombia, en Barranquilla, departamento de Atlanta. Esta es la calle que es 36. Ahora, a la luz de esta escritura, que dice que la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de Jesús, de su obra redentora, vamos al Salmo 32, que contiene unas bienaventuranzas que han sido olvidadas realmente en la conciencia de la iglesia, y hablo esto así generalizando, pero por lo general cuando hablamos de las bienaventuranzas, sí, las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, Mateo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y siempre pensamos en las bienaventuranzas de Mateo 5, pero ahora aquí encontramos dos preciosas bienaventuranzas. Aunque yo sé que tenemos diferentes versiones acá, yo estoy leyendo de la versión 1960 Reina Valera. Vamos a leerlas juntas, todos juntos.
sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no oculta iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esas bienaventuranzas ambas comienzan con una palabra hebrea que se ha traducido al español por falta de una mejor palabra, bienaventurado. Pero la palabra hebrea es una exclamación, es una sola palabra. Y la palabra es dichoso, súper feliz. Tal vez aquí en la costa decimos, ¡ay, hombre! ¡Qué felicidad! ¡Qué dichoso eres! Ese es el sentido de que no hay mayor felicidad, no hay mayor sentimiento de contentamiento que esta condición que se describe aquí. Es de suprema felicidad. Es para tenernos a nosotros súper contentos. Esa noticia que cuando usted recibe una noticia, la sonrisa no se le puede quitar de la boca. La tiene ahí pegada. Tal vez es cuando finalmente la novia le dijo que sí o algo, ¿no? O el novio, o ay, no, es que no me puedo aguantar esa felicidad. Esa es la palabra hebrea aquí, es usted rebosa de felicidad. Y entonces le dice por qué. Le dice cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Ahora, cuando hablamos aquí de transgresión, en hebreo la palabra significa rebeldía, por favor, no hay ninguna otra. Ese es el significado, es rebeldía. Ay, no, pero yo soy rebelde, dice alguno. No, yo no soy rebelde. Lo lamento, la palabra dice que es rebeldía. Cualquier falla contra la voluntad de Dios es rebeldía. Porque Dios nos dice que hagamos una cosa, nosotros hacemos otra, rebeldía. O no la hacemos con toda la conciencia, es rebeldía. Ahora, la bienaventuranza es dichoso aquella persona que siendo rebelde es que perdonada. Pero con qué timidez lo decimos, ¿no? Siendo rebeldes somos ¿qué? Perdonado. ¿Y cubierto qué? ¿Cómo les gustaría a ustedes tener sus pecados? ¿Destapados o cubiertos? ¿Les gusta tener sus pecados destapados o cubiertos? Bien cubiertos. Ahora, eso es algo que nosotros no podemos hacer. Eso es algo que solamente Dios hace en su misericordia, y por eso dice la bienaventuranza, dichoso eres cuando tu rebeldía ha sido perdonada y tu pecado ha sido cubierto. Y aquí hay algo, esa es la primera bienaventuranza, ahora viene la segunda. Bienaventurado el hombre, la mujer, a quien Jehová no culpa. ¿De qué? De iniquidad. Iniquidad es maldad. Corazón perverso, corazón torcido. Y por eso aquí añade, y en cuyo corazón no hay ¿qué? Engaño. Allí identifica lo que es iniquidad. Iniquidad es engaño. Nosotros diríamos, en una palabra más común para nosotros, no hay pretextos. Porque eso es lo que es la maldad, es poner pretextos. Ahora dense cuenta que al comenzar este salmo, hay un pequeño título allí arriba, si ustedes lo pueden ver. Dice Salmo ¿de quién?
de David, y luego hay una palabra que no sabemos qué significa, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Masquil. ¿Será algo de comer? ¿Será un instrumento musical? ¿Qué es un masquil? Un masquil, y esto lo han sacado y rebuscado los estudiosos, un masquil es un poema con un secreto escondido. Es un masquil. Y hay 6 en las Escrituras. Este es uno de ellos. El Salmo 32 es un masquil. Los Salmos 55, 6, 7, 8, 59 y 60 también son masquil. Yo creo que me falta uno. No recuerdo cuál es el otro. Así que estos salmos son poemas con un secreto escondido. Ahora, ¿cuál es el secreto escondido? Este es formidable porque aquí vamos directamente a sacar el secreto. De hecho, el Antiguo Testamento lo podemos entender como el secreto. El Nuevo Testamento es el secreto revelado. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías. El Nuevo Testamento es la promesa cumplida. Así es como los reformadores entendieron la sola Escritura. Y por eso decían los reformadores que el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo y el Nuevo se entiende a la luz del Antiguo Testamento. Y es lo que nosotros acabamos de leer en las palabras de Jesús, que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, se entiende a la luz de su vivir, su morir y su resucitar por nosotros. Ese por nosotros es en nuestro lugar. Pero no quiero alejarme del secreto escondido. Resulta que el mismo Espíritu Santo que puso estas palabras en los labios de David, años después, tumbó al apóstol Pablo de un caballo. Él iba con cartas a meter gente a la cárcel. Había toda la lista, ¿no? Él venía aquí a Barranquilla a buscar gente que meter en la cárcel, por así decirlo. Y digamos, ahí estaba tu nombre y estaba mi nombre. Y el Espíritu Santo tuvo misericordia de toda esa gente y él iba a aprender, y posiblemente las iba a pasar a la autoridad romana por rebeldes contra el emperador, y buscar los pretextos para tirarnos en el Coliseo romano. Pero el Espíritu Santo lo tumbó del caballo. Y ustedes conocen la historia de su conversión. De todo eso, de su historia de conversión, lo que resalta es que el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús le reveló el Evangelio, le reveló el significado del Evangelio, y que él no tuvo necesidad que los otros apóstoles le dijeran cuál era el Evangelio. Así que el apóstol Pablo fue escogido de asesino de la iglesia, porque él sí pasó muchos a muerte, dice él mismo, que se avergonzaba de eso. Pasó de asesino. Tal vez ustedes no tenían esa mente, esa imagen del apóstol Pablo, que fue homicida y asesino, de creyentes como nosotros. Y llamado por la gracia del Señor a predicar el Evangelio, dice el mismo que yo perseguía. Entonces, el Espíritu Santo, cuando lo pone a escribir una carta a los romanos, ojo, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Roma, a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo está escribiendo. Y ahora pasamos
1 y 2, en los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo le ha dicho allí a los romanos, fíjense ustedes que en este mundo hay gente pagana, gente mala, gente perversa, gente que hace cosas horribles con su cuerpo, con el cuerpo de otra gente, son adúlteros, fornicarios, hasta con gente del mismo género hacen cosas perversas. Y entonces la iglesia está leyendo todo esto y dice, no, eso es verdad, esa gente es malísima. Ese es el capítulo 1. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, ¿y tú, judío? ¿Por qué estás pensando que ellos son dignos de muerte menos que tú, cuando tú también eres pecador? Y el judío dice, ¿por qué me hablan así? Si yo soy hijo de Abraham. Y se enoja, porque también se siente tan condenado como el pagano, que también es un mensaje a la iglesia de hoy, que cuando nosotros estamos poniendo el dedo por allá por todos lados a todos los paganos, y paganos nos rodean, que con nuestra hipocresía también nosotros nos estemos condenando. Pero ese es otro mensaje. Entonces el apóstol Pablo dice, si los paganos y los judíos ambos son condenables, ¿qué salvación hay? Entonces él escribe a los judíos acerca del Padre, de la fe del Padre de los judíos. Y vamos a ver este tema, cómo él escribe. Síganme, Romanos 4. Versículo 1. Recuerden el secreto escondido del Salmo 32, ¿verdad? El masquil. Recuerden el masquil, que allá hay un secreto escondido. Qué feo es divulgar un secreto, ¿no? Y va. ¿Qué pues diremos? Romanos 1, Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue ¿qué? Justificado por las obras. Recuerden que justificado significa declarado justo. ¿Okay? Justificado, declarado justo. Tiene de qué gloriarse. ¿Verdad? Si él fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Que tuve buenas obras, entonces me glorío en las buenas obras. Ahí hay un pero no para con quién, no para con Dios. Uy, pensaba que iba a decir otra cosa. Entonces, si no es para con Dios, ¿es ante quién? Ante los hombres. ¿Está bien? Es justificado ante los hombres por sus obras, pero no ante quién. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, creyó Abraham a Dios y por creer la promesa de Dios, con tan solo creer en su promesa, Dios dijo: eres justo, te declaro justo. Ahora, Abraham no era ningún santito. Tal vez nosotros tenemos la impresión de Abraham que era un santito. No, Abraham no era ningún santito. ¿Por qué? Si ustedes tienen toda la historia de Abraham, él traicionó a su esposa 2 veces cuando llegó a Egipto. Le dijo: mira, tenemos que llegar a un acuerdo, por favor, ¿no? Porque yo soy un hombre, pero la mujer es hermosísima. Entonces vamos a ir aquí porque hay hambre allá en esta tierra. Entonces aquí en Egipto le deja caer muy bien al faraón, y aquí están en el retén, en el peaje de entrada al país. Pues ahí están los que están mirando qué mujer bonita pueden encontrar para llevar al faraón. Y entonces, mira,
que tiene que ser mi hermano, ¿sí? ¿Acordado? ¿Sí? Muy bien. Entonces llegaron allí y entonces toman los datos. Abraham, muy bien, Abraham, de Israel. Muy bien. ¿Y a la señora, usted? Sara. ¿Y ustedes son qué? Hermana, no les parece a mí. Y así con ese trato despectivo. ¿Y ella quién es él? Qué feliz se habrá sentido ella, ¿no? Que su marido la venda de esa manera, ¿no? Santito Abraham. Y luego se mete en un problemón porque se da cuenta después, porque es herido con enfermedades, etc. Entonces manda Abraham, ¿y por qué me echaste mentira? Vete de aquí, le dice el rey, toma a tu mujer, vete de aquí. Y vuelve a hacer lo mismo pocos años después. Pero lo peor, pastor, hermano, lo peor es que la segunda vez, cuando también van a otro lugar cerca de Egipto, que se llamaba Gerar, Abraham hace lo mismo, pero si ustedes sacan cuenta, ya Sara estaba embarazada con Isaac, tenía al menos 3 meses de embarazo. Ya Dios le había dicho, el niño será llamado Isaac, porque ustedes se rieron de mí. No me creyeron debido a su edad avanzada. Y estando ella embarazada, bajan a Gerar y echan el mismo cuento. Ella es mi hermana. Embarazada con el hijo de la promesa, Abraham está dispuesta a entregar las gracias, a entregarla, a vender. Y no iba a quedar el hijo de la promesa. Dios nuevamente tuvo que intervenir, gracias hermano. Y dio nuevamente con enfermedad. Y en esa ocasión el mismo rey Abimelech le dijo a Abraham, mira, la próxima vez cómprale un velo a tu mujer que valga la pena. Y aquí te doy 1000 monedas de plata para que le compres un velo que valga la pena. Y también lo hizo. Este es el mismo Abraham, el que es ahora contado como justo por la fe. Fíjense entonces por qué dice lo que dice aquí. Pero al que obra, el versículo 4 de Romanos 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como qué, como gracia, sino como deuda. Es decir, al que obra, si usted me hace un trabajo, yo le debo tanto. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica a quién, al impío. Y ahí el impío en esta historia es quién. ¿Quién? Abraham en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿quién? Pero ahora va a haber otro impío que menciona el apóstol Pablo. Tal vez ustedes no habían visto esto aquí, y son cosas que se sacan cuando se escarba la escritura, porque es muy bonito escarbar en las escrituras. Así que Abraham es el impío en primer lugar que se menciona acá. Pero recuerden que de ese Abraham tenemos todo. Su fe le es contada, ¿por qué? Pero que timidez tenemos nosotros de aceptar la palabra. Si ahí dijera sus obras le son contadas por justicia, ahí sí toditos estuviéramos diciendo sus obras les contadas por justicia. Porque nos gusta, ¿no? Que nuestras obras, nuestra santidad, nuestro crecimiento en la fe, ay, eso sí, nuestras obras son contadas por justicia. Ahí me tienen, apúntenme.
Usted vino aquí a ponerle el dedo a Abraham y a David. Y también a nosotros. No se preocupe que el primero que se pone el dedo aquí en todo esto es suyo. Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Yo soy el primero entre los pecadores. Ahí hay toda una competencia. Como también David, ¿por qué decimos que David fue impío? Recuerden la historia con Betsabé. Morbo, adulterio, mentiras, asesinato, homicidio, alevosía y premeditación. Y ya siendo ungido por Dios. Impío. Como también David habla de la que. Aquí viene el secreto. Está por destaparse el secreto. Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ¿qué? Justicia sin obras. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué salmo está citando? El Salmo 32. Así que aquí el Espíritu Santo le dice a Pablo: destapa el secreto del masquil. Y ese secreto que hay en el masquil es que nosotros somos justificados, declarados justos ante Dios por la sola fe. Y ese fue el grito que dio nacimiento a la iglesia cristiana moderna en el siglo XVI, que si se ponen a sacar cuenta ya no es tan moderna, ¿no? Estamos hablando del 31 de octubre de 1517, ya estamos, como dice su boletín, en el año 501. Pero ese fue el grito, el descubrimiento, el masquil que se descubrió en aquel entonces. No, pero a mí no me den cuerda con esto, porque entonces sí voy a sacar aquí los dos institutos de Calvino. ¿Hasta cuándo tengo? Menos mal me olvidé el teléfono. Pero sigamos. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Judíos. O también para los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Nosotros, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, mientras ya él era judío o antes de ser judío. Entonces el apóstol, para que no haya ningún error o equivocación, dice: no fue cuando él ya era judío, no fue cuando él ya era Israel, sino cuando todavía era pagano. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia, Babilonia, que era el centro del paganismo. Así que Abraham había salido de allí y él traía en su corazón paganismo. Es que el Señor solamente encuentra y llama a pecadores. Es lo que dijo el Señor Jesús: yo he venido a llamar ¿a quién? A pecadores, a los que están enfermos. Dice: y recibió la circuncisión como señal, ya después, como sello de la justicia de la fe que obtuvo estando aunque incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, él fue
declarado justo antes de ser judío para que fuera padre de este pobre gentil, Abraham Camacho. Padre mío y padre tuyo. A fin que también a ellos, repitamos juntos el versículo 11, la última parte, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ay, hermano, esto clama para que se diga un tremendo amén. 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 Al fin y al cabo, nosotros no somos de la reforma. La fe es contada por justicia. Usted me perdona, pero en las iglesias de la Reforma yo he notado algo, que para que el nombre del Señor no quede mal, nosotros entonces nos enfatizamos en vivir una vida santa y pura ante Dios y ante el mundo. Y mucha de la instrucción entre nosotros es, como dice la Escritura, urgirnos los unos a los otros a las buenas obras. Pero a tal punto que es la única cosa que se escucha entre nosotros. De tal modo que la gente comienza a pensar que nosotros entonces somos aceptos ante Dios por medio de ¿qué? De las obras. Y este artículo, el artículo de la justificación que llamaba Lutero, se olvida muy fácilmente porque las obras que las hacemos para que la iglesia quede bien ante los hombres, el diablo las utiliza para seducirnos y decirnos: esas también, mira, pero tienes que hacer un poquito más para que quede bien delante de Dios, porque todavía te falta ante los hombres. Pues sí, fácil, dice el diablo, podado, con una obra aquí y otra obra acá, ya disimulas ante la gente, te felicita por ser un pueblo cristiano, qué buen sermón, pastor Camacho, qué buen estudio y qué linda iglesia y qué lindo testimonio con las alabanzas y todo. El diablo nos tienta. Dice: no, haz un poquito más, porque con un poquito más, entonces también vas a quedar bien con Dios. Y nos olvidamos de que la fe nos es contada por ¿qué? ¿Cuál es el secreto del masculino? Que nuestra fe nos es contada por justicia. Ese es el secreto del masculino. Eso es algo maravilloso. Es un masquil, tiene un secreto escondido, y el apóstol Pablo le dice, el Espíritu Santo al apóstol Pablo: saca el secreto del masquil, bienaventurado. ¿Por qué? Porque el incircunciso, el gentil, el pagano, por su fe en Cristo, le es atribuida, le es contada la justicia, la perfección, la santidad de Cristo, le es contada como si fuera suya, de tal modo que cuando Dios te vea a ti, no ve tus flaquezas, no ve tu imperfección, no ve tus defectos, no ve tu condenación, no ve tu maldición, sino que ve la bendición, la perfección, la santidad, el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo de Él te es contado a ti por justicia cuando tú clamas a Él y dices: necesito salvación, Señor. Y esa fe te es contada por justicia. Y todo lo malo tuyo, toda nuestra perversidad, todo nuestro pecado, todo eso recae sobre Cristo en la cruz. Dice: Él fue hecho maldición por nosotros, para que por medio de
su maldición, nosotros recibamos su bendición. Los reformadores, tanto Lutero como Calvino, hablaban de esto como el bendito intercambio. Que lo nuestro recae sobre Cristo y Él sufre la justa condena de nuestros pecados. Y lo de Él se nos atribuye a nosotros totalmente. Total, que los apóstoles comprendían esto muy bien. Y a cada iglesia que ellos escribían, ellos decían a los santos que hay en Corintios. Y leo uno la carta a los Corintios y dice: ¿dónde estaban esos santos? ¿Verdad? Que yo no los encuentro. Porque esos santos como que un montón de cosas ahí. Pero la justicia de Cristo les había sido contada por justicia de ellos. Gálatas, capítulo 3. Esto se pone bueno, hermanos. Así en Gálatas 3, versículo 6. Ustedes van a pensar, ¿no?, que esto fue preparado para nosotros hoy. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son ¿de qué? Estos son hijos de quién. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? A los barranquilleros allá en Colombia, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones. ¿Cuál es la buena nueva? El anuncio del secreto del masquil, destapar el secreto del masquil. Y eso es que a nosotros se nos pasa la cuenta de Jesús a nuestro favor, y por virtud de Él, solamente lo de Él, son contados justos ante Dios. Y es allí donde la iglesia se rinde de rodillas, se coloca, se postra de rodillas y exclama: alabado y glorificado al Señor. Esa es la única razón por la cual la iglesia dice: vamos a vivir una vida que alabe y honre al Señor, porque hemos sido salvos de tan gran condenación por la sola fe, sabiendo que nada que lo que ellos hagan será contado por justicia, porque entonces la van a arruinar. ¿Cómo se va a poder arreglar un buen sancocho echándole jugo de papaya? No, un buen sancocho, esa es la justicia de Cristo. ¿Cómo le van a echar eso jugo de papaya? Lo más rico que sea, ¿no? Seguimos aquí porque aquí hay un buen lugar donde terminar, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, esa palabra bendita es una palabra del griego, que tampoco la palabra bendita le hace todo el mérito a la palabra griega, porque allí la palabra griega significa: en ti les serán atribuidas todos los beneficios. Por causa de la fe se le atribuyen todos los beneficios. En el griego es una palabra considerada. Se le atribuyen todos los beneficios de Cristo a todas las naciones. Todos los beneficios de Cristo, sin faltar uno, se cuentan con tuyos por la sola fe
Qué difícil es aceptar esto. Como mencionamos antes, es mucho más fácil aceptar que nuestras obras son las que Dios cuenta como beneficio. Pero Dios dijo de Jesucristo: este es quien, mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hay uno solo en cuyas obras Él se complace. Versículo 9 en Gálatas: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero aquí el apóstol Pablo, sin citar al Salmo 32, está hablando de bienaventuranza. Él cita la misma bienaventuranza sin decir directamente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. Lo que dice ahí es lo que nosotros quisiéramos que dijera. Nuestra carne pecaminosa quisiera que dijera eso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. Sí, Señor. No, están bajo maldición. Hermano, yo no me estoy inventando esto. Ni Lutero ni Calvino, con todo respeto, los reformadores. Pero desgraciadamente esta bendita y preciosa verdad se ha perdido de nuestros púlpitos. No importa qué nombre tenga, se ha perdido, y no podemos permitir, especialmente nosotros de la Reforma, no podemos permitir que se pierda esto de nuestros púlpitos, de nuestra enseñanza. Ahora, yo busqué aquí varios lugares porque me dijeron, no sé, el hermano cometió el error. Sí, hermano, tengo que decir que no. Él cometió el error de decirme: pastor, aquí le dejo la oficina para que usted se prepare para el sermón. Entonces agarré yo los libros de Calvino y ahí los institutos. No, y aquí tengo yo no sé cuántas páginas quisiera yo leerles, ¿no? Pero no, qué raro. Desde que somos incorporados a Cristo, escribe Calvino, parecemos justos delante de Dios, porque todas nuestras maldades están cubiertas con su inocencia. Y por eso nuestras obras son justas y tenidas por tales, porque no nos es imputado el vicio que hay en ellas, por estar cubiertos con la pureza de Cristo. Por tanto, podemos decir con toda justicia que no solamente nosotros somos justificados por la fe, sino también lo son nuestras obras. Por consiguiente, si la justicia de las obras, tal cual es, depende y proviene de la fe y de la justificación gratuita, evidentemente debe ser incluida en ella, y ha de reconocerla y someterse a ella como el efecto a su causa y como el fruto a su árbol, y en modo alguno ha de levantarse para destruirla o empañarla. Es decir, nosotros no podemos levantar nuestras obras para destruir o empañar lo que ya es nuestro en la perfecta obra de Cristo, en la cual no hay ningún vicio. Bueno, acá estamos llegando a la página. Me faltan apenas 4 versículos. Versículo 10, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ayer estábamos diciendo, en un estudio bíblico, estábamos diciendo que lo que eso quiere decir es que la ley es el agente de Dios que le cobra el IVA a todo el mundo. Es el que pasa factura por todo, hasta por respirar que pasa factura la ley.
Así que desde el nacimiento hasta la muerte, sin ningún desliz, es lo que Dios requiere para que sea justificado por las obras.